Agricultores y ganaderos. Nos encontramos en el Congreso Nacional Agrícola de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SA, versión 40. Vamos a escuchar qué dice la ministra. Perdón, qué pena. La situación de seguridad y los diálogos de paz que son tan urgentes. Desde el Gobierno Nacional insistiremos en las mesas de negociación y diálogos de paz con los distintos grupos armados. Junto con el Alto Comisionado hemos venido revisando esa orden que nos dio el Presidente de la República de seguir haciendo una mayor presencia institucional de las agendas políticas y sociales del sector de desarrollo, como el caso del agro, en esos territorios golpeados por la violencia, para poder combatir la guerra con desarrollo, para poder combatir la coca con agricultura, para poder combatir la inseguridad con paz y convivencia. Y en esa medida tenemos una orden dada por el Presidente de hacer una mayor intensificación de nuestras inversiones y políticas en territorios golpeados, especialmente el Cauca, en el norte del Cauca, en el macizo colombiano, en la región del Pacífico, especialmente Tumaco, Buenaventura. Ahora estamos también incursionando en el Alto Baudó con este tema de estos paros armados que se han venido dando en los últimos meses, y atendiendo a las alertas que se nos ha dado desde la Defensoría del Pueblo, y así seguiremos avanzando con acciones, con presencia institucional y soluciones de política del agro a toda esta situación. Sobre el tema de inseguridad, está establecido unos mecanismos de acompañamiento permanente y de apadrinamiento que se da desde la Policía Nacional en cada una de las cadenas y sectores productivos del agro, en donde hay unas reacciones inmediatas ante casos de delincuencia común que se ve en temas de extorsiones, ahora lo que está pasando en temas de secuestros, en temas de invasión de tierras. Esto se activa de manera inmediata con las autoridades locales, las autoridades de policía y de fuerza pública, y en esa medida seguimos avanzando en buscar las soluciones profundas para dar una mayor seguridad. Ministra, usted habló de la misión de ganadería sostenible y la importancia de la reforma agraria. ¿Cuáles son las estadísticas de la misión? ¿Cuántas tierras se han vendido y cómo avanza este proceso con Fedegan? Bueno, a la fecha, desde que empezó la apuesta de la reforma agraria por compra de tierras, el gobierno ha comprado 45.000 hectáreas. Esperamos terminar el año comprando otras 100.000 más, que es lo que está proyectado. De estas hay tierras que vienen del acuerdo con Fedegan y otras que vienen de manera directa ofrecidas a la Agencia Nacional de Tierras. Con Fedegan y especialmente con el doctor Laforí hemos estado revisando en las últimas 2 semanas con el Presidente de la República estrategias para hacer mucho más activa la oferta de tierras de grandes extensiones que hoy están en ganadería extensiva, para hacer la misión ganadera, que consiste en que nos vendan la mitad de la tierra en esas grandes fincas de ganadería que no son altamente productivas, que nos vendan la mitad para que con lo que paguemos de avalúo comercial hagan algunos arreglos de ganadería sostenible o de ganadería mucho más productiva y sostenible forestal y ambientalmente hablando, con unos arreglos de inversión y de financiamiento especiales subsidiados que hemos establecido para poder incentivarla. Estamos ya empezando otra vez más las rondas de diálogos y ventas y ofertas de tierras voluntarias con ganaderos, especialmente ubicados en los núcleos de reforma agraria, que son Costa Caribe y Magdalena Medio. Ministra, usted hablaba acerca del desarrollo económico en el campo colombiano y aseguraba que aunque se están utilizando las tierras no están siendo del todo productivas. ¿Cuál es ese llamado también a los sectores para incentivar también la compra de tierras? Sí, el agro colombiano tiene hoy un potencial de producción agrícola en frontera de 43 millones de hectáreas, de las cuales solo un tercio se produce en este momento. Y una gran parte tiene conflictos de uso porque cuando deberían ser para agricultura están en ganadería extensiva, que es potrerización, o cuando tienen un uso o vocación forestal están en otros usos. Tenemos que corregir esto y aumentar al menos al doble nuestra área de producción agrícola, y para eso estamos aquí discutiendo con la SAC y todos los gremios y cada uno de los que hacen parte. En manos de todos nosotros está la posibilidad de hacer ese salto en la producción agroalimentaria. Tenemos que avanzar urgentemente en los productos que constituyen nuestra canasta básica familiar y nuestra autosuficiencia y soberanía alimentaria, especialmente en temas de proteínas, cadena avícola, cadena porcina, cadena láctea, que sean las fundamentales para poder garantizar esta lucha contra el hambre cero. Ustedes saben que también un tercio de nuestra población está en inseguridad alimentaria, y en esa medida todos los esfuerzos que tengamos entre todos nosotros, todas las iniciativas que apunten a eso, las tenemos que incentivar y promover. Ministra, precisamente con Fedepapa.
pues digamos en ese mismo momento a los arroceros, al tema del almacenamiento o de los incentivos que se están dando. Usted mencionó que no le gusta mucho el tema de subsidios o de dar unos incentivos a los gremios. Sí, el sector del agro en este momento ha crecido, el año pasado a hoy creció al doble su inversión y el año entrante creció una vez más del doble su inversión. Eso nos tiene un desafío y es que tenemos que usar los recursos de manera mucho más estratégica. Lo que he invitado a la SAC y a sus gremios es a que pensemos esas apuestas estratégicas, que la inversión que hace el gobierno nacional, la financiación subsidiada en distintos medios y mecanismos que queremos invertir, se hagan esas apuestas estratégicas que lleven uno a la descarbonización de la agricultura, que busque arreglos de reconversión productiva. Dos, que busque la inclusión de nuevos productores, de nuevas áreas, de personas que han estado excluidas como los campesinos, los pescadores, los negros, los indígenas, las mujeres, que hagan parte también de los ciclos productivos. Y tres, hacia el tema de la agroindustrialización. Entonces ponía el ejemplo, no hablemos más del incentivo al almacenamiento, hablemos mejor de cómo generar mayores capacidades de secado, molienda en predio in situ, cómo mejorar las capacidades de los productores para que también puedan agregar valor a sus cosechas. Ministra, con Fedepapa se está haciendo el plan de ordenamiento productivo de la papa, precisamente, ¿cuál es la virtud para esto y esa visión a los 20 años con ellos? Nosotros ya adoptamos el plan de ordenamiento de la papa, que llevaba bastantes años en elaboración. Hace un mes y medio lo aprobamos, ya empezamos las primeras acciones. Justamente estos planes nos permiten identificar como la acupuntura cuáles son los puntos críticos que debemos incentivar y estimular desde el gobierno para hacer un mayor crecimiento de la productividad. La papa se da en todas las regiones andinas nuestras. Hoy hay incluso iniciativas privadas en donde estamos conjuntamente, como por ejemplo con Pepsi, con un programa que incluye a mujeres rurales, campesinas de Nariño. Ya habían hecho una experiencia previa en Boyacá, pero en Nariño ahora es muy grande, que busca también estimular a la producción agroecológica y orgánica de la papa para el consumo de nuestro propio país. Ministra, usted habló de un gran acuerdo nacional del sector agropecuario. ¿En qué consiste y qué se ha avanzado al respecto? Bueno, el gran acuerdo nacional en el sector agropecuario tiene que ver con dar esos saltos hacia la modernización de nuestro agro para hacer un agro cada vez más sostenible e incluyente. En esas dos medidas, la reforma agraria, que no solamente es la de las tierras, nuestra agricultura es una agricultura de microfundio o minifundio. La media de las unidades de producción agropecuaria es 1.5 hectáreas y gran parte de nuestros productos insignias nacionales se hacen en traspatio, en predios muy pequeños. Esa es una fragilidad muy grande. Una gran parte de los productores no tienen títulos de propiedad sobre sus tierras. Tenemos que avanzar en reforma agraria para que ellos tengan mayor certeza jurídica y puedan hacerse esas inversiones productivas. Pero también la reforma tiene que ver con el crédito. Estamos avanzando fuertemente en la democratización, cada vez llegando a más medianos y pequeños productores de escasos recursos para darle crédito a sus finanzas, todos los instrumentos de aseguramiento, de garantías para rodear estas producciones incipientes que queremos que se fortalezcan. Ministra, y finalmente sobre el avalúo, usted también mencionaba que era importante para los municipios que estos cambios, estos límites y estos topes se realicen. ¿Usted considera que el campo aprueba, digamos, que estos nuevos cambios que ustedes están planteando? ¿Qué sucedería en caso tal, digamos, de que el Congreso no quiera discutir este proyecto? ¿Cuáles son las consecuencias que están viendo? Bueno, todos tenemos que hacer conciencia de que debemos pagar el predial en zonas rurales si queremos que hayan vías, caminos terciarios, acueductos, vivienda, educación, seguridad. Todo esto depende, es la queja que tenemos permanentemente en nuestro sector. No hay manera en que los municipios en Colombia desarrollen todo esto sin inversiones, sin finanzas. El año pasado, de 10 billones de recaudo de predial, solo uno fue aportado por las zonas rurales. Eso no puede pasar en un país que tiene más de 18 millones de predios, de los cuales una gran parte está en la ciudad, pero tenemos un desafío enorme en zona rural. Por eso el pago del predial es importante. Nuestra medida que buscaba el proyecto de ley que se presentó en el Congreso, lo que busca es poner topes de manera que las actualizaciones del catastro en zona rural no generen una disparada como se ha venido dando en años anteriores del impuesto predial, que se crece a 1.000, 2.000, 5.000 veces en muchos lugares, que es la regla general de lo que ha ocurrido. Entonces queremos que ese avance en el pago del predial, producto de las actualizaciones catastrales, sea progresivo, justo, que permita que la gente contribuya, pero que tampoco los ponga en quiebra, y por eso los topes que estamos presentando.
Si no llegara a pasar este proyecto o que los tiempos no nos dan, en fin, cualquier situación que ocurre, pues siguen rigiendo las normas actuales que han llevado a lo que hoy hay esta falta de interpretación sobre cuáles son los topes. No obstante, nosotros trabajaremos con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el IGAC, junto con el DANE y el Ministerio de Agricultura, con los distintos alcaldes y consejos municipales. Justamente voy saliendo para allá a la capacitación a plantearles esto mismo, para que cada uno en su jurisdicción pueda hacer también regulaciones de los topes de su incremento del predial que permita recaudo de mayores finanzas para sus municipios, pero de manera progresiva que no afecte el bolsillo de los colombianos. Ministra, ¿qué pasó con las normas para reabrir los mataderos municipales? Bueno, estas fueron las declaraciones de la ministra. Ustedes sacarán sus propias opiniones. Y el periódico agricultura y ganadería.com continuará informando desde el Congreso Nacional de Agricultura, congreso que realiza la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta entrevista a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Hasta pronto.